Pues nada, buenos días. Vamos a dar comienzo. En nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darle la bienvenida y agradecerle vuestra participación en este encuentro empresarial networking virtual en el que abordaremos cómo incrementar tus ventas con inbound marketing. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto SEA Más Empresas, cuyo objetivo es difundir, promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industrial, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto SEA Más Empresas se adaptó al sistema de celebración de eventos online, teniendo muy buena acogida entre las empresas, por cuanto en esta modalidad nos ha permitido dar una rápida respuesta sobre la situación y aspectos máxima actualidad para la actividad empresarial. Prueba de ello es el webinar que nos trae hoy aquí sobre cómo incrementar tus ventas con inbound marketing, el cual, por su temática y el interés que despierta entre las empresas, ha tenido una gran aceptación en cuanto al número de inscripciones y en que trataremos de introducir a los asistentes en el inbound marketing como técnica para la captación de oportunidades. Y sin más, le voy a dar la palabra a Sara Benito Carrillo, CEO de Extravagancia Comunicación, experta en estrategia de marca e inbound marketing. Antes de darle el paso a Sara, quisiera recordar que tras el webinar enviaremos un correo en el que estará colgada la ponencia, el vídeo del webinar y una encuesta que rogamos rellenen porque nos sirve para próximos webinars. Las preguntas o dudas que tengáis de la ponencia, por favor las vais poniendo en el chat y al final de la ponencia pues se contestarán a todas esas dudas, ¿vale? Pues sin más, le doy la palabra a Sara. Pues muchísimas gracias, Baldomero. Bueno, chicos, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Dejadme un segundito mientras voy adaptando. Voy a empezar a compartir pantalla. Lo que ha comentado mi compañero Baldomero, en el momento en el que veáis que tengáis cualquier tipo de duda, de consulta, simplemente lo vais dejando en el chat y en la medida de lo posible cubriremos todas las preguntas. Si hay algo que se quedase en el aire, nos encargaremos personalmente de haceros llegar a respuestas, ¿ok? Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Dejadme un segundo, lo voy a poner en modo presentación para que sea más grande y lo podamos ver todo. Y dejad un segundo, voy a poner esto en pequeñito, ¿no? Sí. Vale. Lo vamos a poner aquí arriba. Vale. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar sobre inbound marketing. No sé, muchos de vosotros no sé cómo de familiarizados estáis con este concepto. Es una metodología, al final el inbound no es nada nuevo como tal, simplemente es como que tenemos todos los ingredientes de un plato y es una forma diferente de combinar. Sobre mí simplemente comentaros eso, como Baldomero ha comentado, yo soy CEO de Extravagancia Communication, soy experta en inbound marketing y en brand management, y la razón por la que creo que puedo aportaros valor, pues porque llevo ya, soy consultora estratégica, llevo más de 9 años ayudando a emprendedores en todo esto, el proceso de transformación digital, y bueno, pues también he hecho muchas colaboraciones, tanto con la universidad, con el SIC, CEA, Cámara de Comercio, etc. Al final del día de hoy, el objetivo, ¿cuál es? Pues que consigáis entender un poco más de cerca cómo funciona esta metodología inbound, aprender cómo podemos aplicarla en nuestro negocio para que de una vez por todas esto del marketing nos ayude a generar ventas. Para mí también es muy importante que empecemos a entender cuál es la importancia de tener un CRM. Un CRM al final no es más
como veremos después, que es un sistema de gestión de clientes, ¿vale? Ya sean clientes actuales o potenciales, y también cómo medir una cosa muy importante y que seguramente os habéis encontrado, es que marketing parece que es una cosa ahí que no tiene comunicación con el resto de departamentos. Entonces, ¿cómo conseguir medir el impacto de las cosas que estoy haciendo en marketing sobre el resto de, bueno, pues sobre todo sobre ventas, ¿vale? Basándonos especialmente en los datos. Como decíamos, vamos a tener una sesión al final del Q&A donde podéis preguntar cualquier duda que tengáis y podemos aclararla de forma conjunta. Dos pequeñas cosas, dos hechos, ¿no?, que tenemos sobre las pequeñas empresas especialmente, que al final es gran parte de nuestro tejido empresarial, es que a nivel técnico los emprendedores suelen ser muy buenos y la mayoría de nosotros como emprendedores, claro, estamos acostumbrados a buscarnos las habichuelas. Entonces, muchas veces vamos a intentamos solventar cosas e intentamos hacer nosotros de todo. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones nos encontramos con un poco de frustración, ¿vale? Las estrategias de marketing que debéis intentar hacer, más que hacer mucho, más que estar en todas las redes sociales, estar utilizando absolutamente todo, lo que tenemos que hacer es lo que se llama Smart Marketing, ¿vale? Smart Marketing es otro anglicismo que lo único que significa es vamos a intentar que lo que hagamos de verdad tenga un impacto. Ya que tenemos poco tiempo, pocos recursos, vamos a intentar optimizar esos recursos, ¿vale? Sin complicaciones, sobre todo es súper importante que sepamos qué se está haciendo, aunque lo hagáis vosotros o lo deleguéis, pero es importante que entendamos qué está pasando. Muchas veces cuando hablamos de, bueno, pues yo quiero vender más, ¿cómo lo hago? Posiciono, cuando estoy hablando de posicionamiento de la marca, porque es un término que a nosotros nos llega mucho, es que yo lo que quiero es que la gente me conozca, porque yo lo que quiero es vender más, ¿vale? ¿En qué piensas? ¿Qué es el posicionamiento de la marca? ¿Es simplemente salir en Google? ¿Es que cuando salgamos a la calle, la gente nos conozca? Bueno, ¿y eso cómo pasa? ¿Vale? Si no soy Coca-Cola, si no tengo un presupuesto alto, ¿cómo lo consigo? Mucha gente os hablará, pues eso, de SEO, os habla de likes, os habla de apariciones en medios, engagement, reputación digital, reputación de la marca y un montón de palabras. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues chicos, la realidad es que lo más importante, es volver a la base, back to basics, ¿vale? ¿A qué nos referimos? Pues que tenemos que centrarnos y dedicar pues el 80% de nuestro tiempo a identificar de verdad quién es nuestro cliente. Y por nuestro cliente ahora veremos que no nos estamos refiriendo a cualquiera que pueda pagarnos. Estamos hablando de ese cliente que nos puede ayudar a crecer. Ese cliente con el que yo estoy totalmente cómodo, ¿vale? Después, lo siguiente que tenemos que ver es saber, cuál es nuestra diferencia, qué es lo que nos hace especial, ¿vale? Y en la primera parte de esta ponencia nos vamos a centrar en eso, en averiguar cómo podemos definir mejor nuestra propuesta de valor, ¿vale? Que después le veremos qué es lo que es. Igual, pues esa propuesta de valor, esa diferencia la tenemos que transformar en un mensaje que tiene que estar adaptado a ese cliente. Y por último, obviamente tenemos que conseguir pues una oferta. O sea, yo tengo algo que tú necesitas, que además estoy asegurándome que tú entiendes que tú necesitas, pero tengo que ofrecértelo de alguna forma, no tiene sentido. Entonces, cuando nosotros tenemos esta base sólida, cuando entendemos bien exactamente cómo van esos 4 apartados, el resto, ahí ya puedo empezar a hablar de que si voy a generar leads, que si voy a montar una estrategia de social media, que si quiero hacer publicidad de pago en Facebook o quiero hacer una campaña de ads o lo que sea. Pero lo primero es tener muy claro ese mensaje. Si tenemos claro ese mensaje, nos vamos a ahorrar pues hasta un 90% del tiempo que vamos a perder haciendo cosas de marketing que no nos lleven a nada, ¿vale? Pues como todo en la vida, o sea, decir, en marketing, para que el marketing funcione, lo primero que tenemos que hacer, pues lo que estamos comentando, ¿vale? Tener una buena estrategia, además, saber exactamente cuál es nuestra meta. Si nosotros nunca hemos trabajado marketing, no podemos pretender que en el primer año o en los primeros 6 meses vayamos a conseguir unos resultados excelentes. Quizás el objetivo en los primeros 6 meses debería ser empezar a medir, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, que sepamos cuál es nuestro punto. Pero como os decía, el origen de todo, ¿vale? Volviendo al origen, es saber cuál es el propósito. Es decir,
Cuando vosotros empezasteis a crear vuestros negocios, cuando el primer día que fuisteis a registraros como autónomos o creaste vuestra SL, etcétera, ¿por qué lo hiciste? ¿Vale? Entonces, aquí tenéis una definición de Harvard Business Review, que al final es eso, que es súper importante para poder inspirar a la gente y para poder, pues eso, es convertirnos en un referente, ¿vale? En eso que estábamos hablando de que la gente nos conozca. Es súper importante que todo el mundo entienda el por qué, cuál es el propósito de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, normalmente, aunque no siempre lo podemos contar, ¿verdad? Hay 3 motivos principales por los que creamos una empresa. Uno es ganar dinero, simplemente es una vía alternativa hacia una vida mejor, ¿vale? O sea, una mejora de la calidad de vida, o porque verdaderamente es algo que nos apasiona y convertimos nuestra pasión en nuestra profesión, ¿vale? Hay otros muchos, seguro, pero esto es como la mayoría de los empresarios porque empiezan, ¿vale? Sin embargo, como decía, en paralelo a esto, normalmente siempre suele haber una historia bonita, algo que podamos, o sea, algo que de verdad aporte un valor más allá de lo que me aporte a mí, algo que aporte a la sociedad, que aporte a mi cliente o que aporte a un perfil en concreto, ¿vale? Entonces, eso es lo que se conoce como propuesta de valor. No estoy analizando, no me estoy centrando en mí, sino que lo que estamos haciendo es centrarnos en el cliente, en la persona que tengo enfrente. Para esa persona, ¿cuál es el beneficio? ¿Vale? Como veis, esto envuelve, o sea, esto lo habréis escuchado seguramente muchas veces, pero es que es la clave tener bien definido cuál es la propuesta de valor y quiénes son tus clientes ideales, son la base para que de verdad el marketing funcione, ¿vale? Entonces, como decíamos, no se trata tanto de ti, sino del beneficio que tus clientes obtienen utilizando o consumiendo tu producto. No sé si alguna vez habéis visto este dibujo, ¿vale? Hay personas que piensan que es un corazón, una mariposa. Bueno, hay un montón de especulación sobre qué significa eso. En realidad, esto no es más que el diagrama de cómo se crean las marcas, cómo se define la propuesta de valor, ¿vale? Entonces, fijaros que tiene 2 partes, ¿vale? Una rosa y una gris. Y lo que define es la parte interna y la parte externa. Es decir, interno es todo lo relacionado conmigo, con mi empresa. Externo es, pues eso, lo relacionado con mi cliente, con la sociedad, etc. Entonces, en la parte interna, ¿yo qué es lo que tengo? Mi propósito, ¿vale? Que es lo que comentábamos. ¿Por qué creé la empresa? ¿Qué es lo que yo hago mejor que mis competidores desde mi punto de vista? ¿Qué es lo que yo considero que estoy aportando a la sociedad? ¿Vale? Después tenemos un entorno donde hay un montón de otras empresas que también hacen otras cosas, ¿vale? Que pueden ser similares o no a lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Y después tenemos, como decíamos, la parte externa, especialmente centrándonos en el público, ¿vale? Mi cliente ideal, ¿qué es lo que piensa, qué necesita? Obviamente todo esto en relación a mi producto, ¿vale? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué apoyan? ¿Cómo solucionan su problema o sus problemas? Y que yo me puedo encargar, ¿vale? Entonces, de otra forma expresada, cómo, si no cuentan conmigo, cómo pueden solucionar eso que yo solvento, ¿vale? Entonces, cuando ponemos en conjunto lo que hay fuera, o sea, lo que yo soy, mi propósito, lo que yo hago mejor que el resto de la gente, con lo que a ellos les interesa y que yo hago de forma diferente, ahí es donde sale la propuesta de valor, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, como veis, es un diagrama súper sencillo, pero es una forma muy clara de ver esta definición, ¿vale? O sea, yo creo que con este corazoncito os voy a quedar siempre que la zona donde está el punto en común es en realidad esos factores que nos hacen verdaderamente únicos y que nuestro cliente valora, ¿vale? Que es la parte importante, que el cliente lo valore. Entonces, en paralelo a esto, hay una cosa que se llaman los mapas de empatía, ¿vale? Los mapas de empatía, os he dejado ahí un enlace para que después en la presentación lo podáis ver. Lo que nos ayuda un poco más es a entender cómo nuestro cliente piensa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque cuando yo esté haciendo mi análisis para definir la propuesta de valor, si yo solamente me baso en lo que yo creo, nos podemos encontrar con una situación en lo que la hipótesis sea totalmente falsa, ¿vale? Es mucho mejor
basarnos, pues eso, ¿vale? En datos reales. Basarnos, de hecho, en intentar hacer este ejercicio, pues a lo mejor haciendo un poquito de análisis. Ojo, yo no estoy hablando de que necesitemos hacer una gran... O sea, no estamos hablando de hacer un gran estudio de mercado, por ejemplo, no. Pero sí que, por ejemplo, si tenemos a ciertos clientes o ciertos clientes tipos que representan a ese cliente ideal, pues oye, voy a invertir una parte de mi tiempo en hacerle algún tipo de actividad, algún tipo de cuestionario, algún tipo de entrevista que me ayude a entender de una forma más cercana cómo funciona esto de, o sea, cómo piensan, qué es lo que de verdad yo les estoy aportando, a quiénes están escuchando, ¿vale? Porque muchas veces el cliente, la decisión de compra no está tanto en el cliente final, sino en los prescriptores de esa compra, ¿vale? Entonces, todos esos son datos que tenemos que hacernos e ir analizando poco a poco, ¿vale? Luego, lo que es importante es eso, que la propuesta de valor, es decir, el mensajillo que vamos a sacar al final, tenemos que ir adaptándola a cada uno de los buyers, o sea, vamos a tener diferentes perfiles y tenemos que ser capaces, al final, de adaptar esos mensajes a las necesidades de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros, porque esto tenemos también que identificar que esto no es una parte, esto no es nada creativo, no tiene por qué ser algo creativo, ¿vale? Lo que estamos hablando de algo que es totalmente estratégico, es decir, es la diferenciación. Entonces, si no nos hemos enfrentado nunca a hacer una propuesta de valor, podemos utilizar esta herramienta que es súper sencilla para hacer una primera aproximación, ¿vale? Le llamamos la diseñadora de propuestas, ¿vale? Básicamente, ¿cómo vamos a definir la propuesta? Pues de una manera muy sencilla. Lo que vamos a hacer es intentar por todos los medios saber qué atributos o qué cosas le estoy yo aportando a mi cliente, ¿vale? Entonces, hay cosas que yo aporto que hacen que crezca y hay otras cosas que yo le aporto que hacen que ciertos atributos disminuyan. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que es entrenador personal, ¿vale? Y su principal actividad es la pérdida de peso, pues seguramente si una persona empieza a entrenar, ¿qué va a pasar? Porque su masa muscular va a incrementar, ¿no? La depresión pues, va a disminuir porque cuando haces deporte liberas una serie de hormonas que hacen que te pongas más contento. Después el peso seguramente baje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ir haciendo es colocar en cada una de las tablitas, vamos a poner esos atributos a los que yo, o esas características en las que yo pueda ayudar, ¿vale? Y vamos a intentar poner las métricas en el lado, ¿vale? Tanto de tiempo como las unidades, o sea, por ejemplo, el peso, ¿cómo lo vamos a medir? Pues a lo mejor por kilos, ¿no? Pues vas a perder 5 kilos en un mes, maravilloso. O vas a perder, o vas a correr un 10% más rápido. Pero ¿y la depresión cómo lo mido? ¿Vas a estar un 20% más feliz? ¿Y eso es objetivo? No. Entonces, cuando las medidas no son objetivas, para nuestro cerebro, ¿vale? Es un poco más complejo de entender, ¿vale? Siempre, 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 cuando estemos diseñando esa propuesta, vamos a seleccionar esos atributos más importantes, vamos a intentar ir siempre a lo que sea objetivo. Si yo digo que voy a perder 20 kilos en 90 días, eso es un factor que mi cabeza entiende, ¿vale? Sin embargo, si yo te hablo de que vas a disminuir los riesgos de la salud, la depresión, o que te vas a sentir más seguro de ti mismo, pues eso es difícil de medir, ¿vale? Entonces, como comentaba, tenéis en la presentación, vais a tener todas las plantillas para que podáis precisamente intentar hacer estos ejercicios vosotros después de la presentación, ¿vale? Entonces, cuando estemos definiendo esta propuesta de valor, básicamente lo que nos tenemos que quedar es que siempre vamos a partir de que el cliente tiene un punto de dolor, ¿vale? Es decir, en este caso estamos en la parte izquierda, ¿vale? En el 1 y en el 2, y lo que nosotros con nuestro servicio tenemos que intentar siempre es llevarlo de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, ¿vale? Entonces vamos a siempre intentar que pase de un punto de dolor o una frustración a que al final esa persona esté súper contento y tenga su necesidad cubierta, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Vale? Teniendo en cuenta que el punto 1 es el principal deseo, el punto 2, el punto 1, que ahora vamos a ver, tenemos que es el objetivo en el medio plazo, el segundo hueco que vamos a cubrir es el sueño y el tercero, su principal frustración. Lo que vamos a hacer es esto, ayudo a
mi cliente ideal a conseguir el objetivo que tenga para que pueda, o sea, el objetivo en el medio plazo, para que pueda conseguir su sueño sin tener que pasar por la frustración. En este caso, ahí lo tenéis que ayudo a amas de casa, no lo veo, pero bueno, me lo sé de memoria. Ayudo a amas de casa a perder 10 kilos en 30 días. Yo me encantaría que me hicieran eso. En 30 días comiendo sano, sin necesidad de dejar de comer, o sea, para que consigan tener el cuerpo ideal, sin necesidad de dejar de comer chocolate, ¿vale? Por ejemplo. Es un ejemplo un poquito chorra, pero bueno, creo que de alguna forma facilita, ¿no? O se entiende cómo funciona esto de la propuesta de valor, ¿vale? Entonces, la propuesta de valor es lo que os digo, si nos estamos planteando, si de verdad queréis hacer marketing, si de verdad queréis hacer un marketing que os funcione, este es el paso número 1, ¿vale? Esto es la base más importante. Si no tenemos esto bien definido, es muy complejo que después, o sea, ¿podemos llegar a tener esto en una campaña de marketing? Sí, claro, pero seguramente nos vamos a tener que esforzar muchísimo más que si nos hemos parado con nuestro equipo a definir esta propuesta de valor, ¿vale? El punto 1 y el punto 2 son como el huevo y la gallina, ¿vale? ¿Qué viene antes? ¿Definir al cliente ideal o definir mi propuesta de valor? ¿Vale? Ahí os lo dejo. Entonces, ¿por qué os pongo redefiniendo al cliente ideal? Porque en realidad es una redefinición, porque a día de hoy seguramente ya tengáis, si lleváis tiempo en el mercado, tendréis muchos tipos de clientes. Lo que a lo mejor nunca os habéis parado es analizar qué tipo de clientes tenemos y hasta qué punto ese tipo de cliente nos es rentable, nos interesa, ¿vale? Recuerdo en una charla hace ya un tiempo que había una persona que era del sector hostelero. Y le hicimos esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y tu cliente ideal quién es? Y me dice, el que me pague. Pero después, sin embargo, cuando empezamos a analizar, pues era un bar de desayuno, un bar que estaba además en una zona de oficina. Su cliente ideal no es el que le pague, a él no le interesa, o sea, su cliente de hecho no es la persona que va buscando un desayuno healthy, no, lo que va es el cliente, es el de la oficina que le va lanzando los cafés súper rápido, ¿vale? Porque ahí lo que necesitan es una rotación muy alta. Cuanto más café, más tostadas, no sé cuánto vendan, pues mejor le va ahí, ¿vale? Entonces cada uno tiene su público objetivo. Entonces, lo que decíamos, los buyer personas, pues vamos, es una, como digo, esto es otro anglicismo que simplemente significa buyer es comprador y persona significa personalidad, ¿vale? O sea, es tan fácil como personalidad del comprador. Entonces, el perfil, en realidad, ¿qué es esto del buyer? Pues son los perfiles psicosociales de cada uno de nuestros clientes potenciales, ¿vale? En cualquier negocio, salvo que me digáis que lo que vendéis es sal o algún commodity, ¿vale? Normalmente vamos a tener entre 1 y 5 perfiles diferentes. Eso es lo normal. Después hay negocios que por su actividad, o de hecho es más, si un negocio tiene diferentes líneas de actividad, por cada línea puede tener entre 1 y 5. Lo normal para empezar, que intentemos trabajar como máximo con 3 buyers, ¿vale? Con 3 perfiles, que además para que se considere un buyer tiene que tener una cierta consistencia, es decir, igual que hemos dicho, no todo el que va a comprar mi bar porque tiene dinero es mi cliente, tampoco podemos considerar que porque eventualmente un día un chico hipster ha entrado en el bar, mi bar está especializado en hipsters, ¿vale? O sea, vamos a tener un poquito de sentido común, tiene que ser algo consistente. Aparte de consistente, es interesante que en este primer ejercicio, ¿vale? Es que muchas veces, a ver, como digo, muchas veces nos encontramos que decimos, no, sí, vamos a unir a los departamentos, me siento yo conmigo mismo, porque yo estoy haciendo ventas, estoy haciendo marketing, estoy haciendo atención al cliente. Bueno, pues intentar un poco hacer ese análisis, ¿vale? De que intentar detectar cómo o con qué personas cada uno de los departamentos, en caso de que tengamos diferentes departamentos, están hablando, ¿vale? Es importante también entender que si tenemos bien definidos los buyers, lo que nos va a ayudar es a tener una actitud proactiva, ¿vale? Los buyers con el tiempo van cambiando. Por ejemplo, imaginaros una empresa a día de hoy que, sobre todo de temas, por ejemplo, estéticos, etcétera, que no utilice WhatsApp para comunicarse con sus clientes, pues tiene un verdadero problema. ¿Por qué? Porque muchísima gente ni siquiera a día de hoy vivimos enganchados, ¿vale? Entonces, tenemos que nos ayuda, o sea, si nosotros analizamos muy bien cómo nuestros clientes están entrando en contacto con nosotros, vamos viendo exactamente qué cambios se están produciendo,
¿vale? Nos va a permitir poder adelantarnos a esos cambios de comportamiento, ¿vale? Si no tenemos una actitud reactiva y mis competidores pues, me van a adelantar, que es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos estos valles? Pues mira, chicos, es súper fácil, ¿vale? Súper fácil, hay que sobre todo tener un poquito de imaginación, pero vamos, no es más que un ejercicio de empatía. Lo que tenemos que hacer es, nosotros a los valles normalmente, para identificarlos de una manera más fácil, les solemos incluso dar nombre, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es analizar qué persona, quién es, y cómo lo identifico, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues es una solución para recursos humanos, pues ya sabemos que es Raquel, ¿vale? ¿Cómo se llama la chica? Raquel. Entonces, os imagináis, empezamos a construir un personaje. Raquel, ¿qué hace? Pues es para recursos humanos, ha estado trabajando dirigiendo la misma compañía, es una chica que está ya casada, tiene 2 hijos, ¿vale? Información demográfica, bueno, pues si se llama Raquel, en este caso es una chica, ¿vale? Tiene una edad que va entre aproximadamente los 30 y los 45, sus ingresos medios o son de $75.000, bueno, lo que sea. Entonces, sobre todo, tenemos que tener en cuenta cuáles son los identificadores, ¿vale? De esta persona, es decir, las cosas que la definen. Una chica tranquila, tiene un asistente que le echa un cable, ¿vale? Con todas sus tareas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, después lo siguiente, como he dicho, lo primero es el quién, lo siguiente es el qué, ¿vale? ¿Qué objetivos tiene? Ojo, cuando hablamos de objetivos no significa objetivos personales, sino objetivos en relación a lo que tenemos entre manos, objetivos en relación a cosas que nosotros podamos solventar. Por ejemplo, si esta muchacha, que es de recursos humanos, su mayor ilusión, objetivo, lo que sea, es ser directora de recursos humanos, un ejemplo, cómo nosotros podemos ayudar a conseguir eso, ¿vale? Como nuestra solución, que es un software de gestión de recursos humanos, puede ayudarle a subir el puesto. Bueno, pues mira, porque al final le vamos a ayudar a que tenga más reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Los siguientes son el tema de los retos, ¿vale? ¿Con qué cosas se está enfrentando que nosotros podemos aliviarnos, ¿vale? ¿Y cómo la podemos ayudar? Oye, pues mira, lo que estábamos hablando, facilitando y centralizando la administración de la información de sus empleados, integración con el sistema financiero de forma que vamos a disminuir el papeleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, el tercer punto son los comentarios y las quejas comunes, ¿vale? Por comentarios, pues lo que decimos, o sea, es decir, cuando nosotros hacemos nuestra investigación, normalmente cómo o de qué cosas suelen hablar en relación a obviamente a nuestro producto, a nuestro servicio. Y las quejas más comunes, pues, ¿qué puntos son los que la mayoría de la gente que ha analizado va a considerar que Raquel es un buyer, ¿vale? Me están diciendo. Y por último el cómo, ¿vale? El cómo va a ser nuestro mensaje de marketing y nuestro mensaje de venta, ¿vale? El mensaje de marketing es cuando yo quiero llamar la atención de la persona que tengo delante, pero lo voy a poquito a poco y enganchando después. Mensaje de venta es cuando necesito, por X motivos, hacer una prospección directa, ¿vale? Y entonces tengo que ir a enseñarle pues todas las cartas de un tirón. No puedo estar con sutilezas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay momentos, lo que estamos hablando, lo normal es que marketing y ventas vayan en realidad conviviendo. Es decir, hay un porcentaje, si yo tengo un enfoque total de un 100% de una persona, pues lo normal es que yo haga, por ejemplo, un 20 o un 30% de prospección, que es la parte de venta, después tenga un porcentaje dedicado a ABM, es decir, al marketing que va a ayudar a que ventas conviertan, y después otro porcentaje que esté dedicado a todo lo que es la parte de branding, a eso que hablábamos del posicionamiento y de que nos conozcan, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante tener siempre para cada uno de estos buyers definido mensaje de marketing y mensaje de venta, ¿vale? Son similares porque al final estamos hablando de una misma solución, pero vamos a abordarlo de una manera bastante diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos son mis 2 amigos, Francisco y Javier, ¿vale? Francisco y Javier, en realidad los dos se acaban de divorciar. Francisco es una persona que pasó de su madre a su mujer, trabaja en un taller, es una persona que no sabe hacer absolutamente nada en la casa, no es nativo digital, os podéis más o menos imaginar, ¿no? Le gusta el fútbol, ha empezado los grupos de Facebook y de vez en cuando se mete en páginas de citas online para intentar
por hacer su vida y esas cosas, pero es una persona que no sabe, normalmente no está conectado a redes sociales, etc. Sin embargo, Javier es un chico, también se acaba de divorciar, es un tío que tiene un puesto directivo, está a tope todo el día en el banco trabajando y sí que es nativo digital. ¿Vale? Ellos dos tienen la misma necesidad, uno porque no tiene tiempo, el otro porque aparte de tener poco tiempo, tiene pues eso, no sabe hacer ciertas cosas. Entonces, ambos tienen una necesidad de un servicio de servicio doméstico. Sin embargo, cómo vamos a comunicar y cómo vamos a llegar a uno y a otro, como podéis imaginar, es totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, a Javier podemos encontrarlo o podemos hacerle desde campañas de retargeting hasta publicaciones directas, hasta contactarlo hasta por LinkedIn si fuera necesario. Sin embargo, a mi amigo Francisco, pues no puedo. A Francisco habría que hacerle pues una publicidad quizás que apareciera en el Marca o en el AJ o en cualquiera de estos periódicos. Habría que hacerle a lo mismo un buzoneo, porque son los medios a los que ellos están adaptados. ¿Vale? El mensaje exactamente igual. A uno a lo mejor le tengo que hablar más de precio porque tiene un poder adquisitivo un poquito más bajo, y al otro lo que le tengo que hablar es de confianza, de seguridad, entre otras cosas, porque resulta que tiene un montón de cosas en su casa, un montón de equipos, que le da miedo, pánico de que una persona que venga a limpiar lo pueda tirar, ¿vale? Entonces, que no le den respaldo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre es eso, es adaptarnos a la persona adaptar mi mensaje a la persona que tengo enfrente, ¿vale? Como veis, idem, o sea, igual que os he dicho con la propuesta de valor, no os estoy contando nada nuevo, nada que en realidad no sepáis, simplemente esto es la base para que el marketing os funcione, y es hacer lo que deberíamos haber hecho el día 1 que montamos nuestro negocio, pero que normalmente, como vamos siempre con prisa, nunca nos paramos, ¿vale? Entonces, ahí tenéis las plantillas también para que podáis ver todo lo de los valles. Y como os comentaba, claro, si yo os cuento esto, vosotros me decía, vale, o sea, precioso, muy bonito, pero ¿y esto yo por dónde lo cojo, no? Entonces, lo principal, es decir, por dónde deberíamos empezar es lo primero por el CRM, ¿vale? CRM, que es, como os he dicho, es un sistema de gestión de clientes. Entonces, lo ideal es empezar a buscar similitudes entre la gente que yo tengo registrada dentro de mi base de datos. Oye, pues mira, me he encontrado que la mayoría de la gente es de Sevilla, la mayoría de la gente es de Huelva, la mayoría de la gente es de la Conchichina, de donde sea. Porque es que a lo mejor yo estoy haciendo, imaginaros, una comunicación en español y resulta que la mayoría de mi público es inglés. Entonces, estoy literalmente, y me quejo de que la publicidad no me funciona, de que el marketing no me, ¿cómo te va a funcionar? Si es que en realidad no estás teniendo en cuenta a tu cliente, no estás poniendo en el centro de la mesa. ¿Vale? Después igual, entrevistas, si tenéis confianza, somos un equipo pequeño y tenemos un trato directo con los clientes, aprovechar. Nosotros normalmente lo que vendemos estas entrevistas en profundidad es como si fueran os lo diré, entrevistas de calidad, ¿vale? O sea, queremos mejorar, ¿vale? O pues mira, queremos tener vuestras opiniones y tal, y en base a ello lo que vamos sobre todo es escucharnos cómo ellos hablan de nuestro negocio, cómo lo llaman. ¿Cómo le dicen? Están hablando de, el ejemplo más tonto, ¿no? Están hablando de automóvil o hablan de coche, ¿vale? Porque nosotros tenemos que intentar mimetizar el idioma. Igual las redes sociales, un canal maravilloso, y por supuesto los datos públicos, ¿vale? Ya sean los que se pueden comprar, los estudios, o bien datos públicos del INE, en Europa hay un montón de datos sobre tendencias de consumo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces sí, hay que dedicarle un ratito, sé que es tedioso, pero que al final puede tener muy buen resultado, ¿vale? Una vez que tenemos definido nuestro buyer y nuestra propuesta de valor, entonces cuando estamos en disposición de empezar a trabajar en marketing, ¿vale? Concretamente, como decíamos, hoy vamos a hablar de la parte de inbound marketing, ¿vale? En general el inbound no es nada nuevo, el inbound es lo que hacía el tendero de nuestra casa cuando éramos pequeños, que cuando nosotros teníamos fiebre, a nuestra madre le daba 2 camisetas. Le decía, niña, pruébale la camiseta a la niña y la que no quiera me la trae. Con eso que estaba haciendo, fidelizando y generando confianza, ¿vale? Pues todo esto del marketing, del inbound marketing, va sobre eso, va sobre la generación de confianza. En vez de tener hacer ruido y molestar a nuestro cliente, lo que hacemos es hacer cosas para que ellos se sientan atraídos por nosotros, ¿vale? Entonces, los clientes a día de hoy es una realidad que tienen el poder, porque tienen muchísima información. Entonces, ¿de qué nos sirve intentar hacer acciones agresivas? Absolutamente de nada, porque lo que conseguimos es que se canse, ¿vale?
Al final esto es de lo que va eso, de generar conversaciones, de generar confianza, de generar, o sea, de ser la mejor persona o la mejor versión de nosotros mismos, tanto con extraños como con clientes, o sea, con clientes potenciales como con nuestros propios clientes. Porque, ojo, no hay mejor comercial que un cliente satisfecho, eso lo sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre ir empoderando a nuestros clientes y empoderamos a toda la gente aportando mucho conocimiento. Tenemos que ser el coleguita, como se diría, ¿no? O sea, tenemos que ser ese recurso al que todo el mundo acude, ¿vale? Al final es eso, o sea, es una estrategia, una forma de hacer marketing que lo que nos va a hacer es ayudar a que las empresas crezcan, tengan un crecimiento controlado, ojo, importante este dato, es decir, que no mueran por éxito, pero que crezcan más y mejor, porque es que lo que estamos hablando, estamos aportando un valor emocional de forma que nos van a comprar incluso de forma irracional. O sea, el precio va a pasar a un segundo nivel de importancia. ¿Por qué? Porque ellos van a querer trabajar con nosotros. Y si no trabajan hoy, porque a día de hoy todavía no se lo pueden permitir, pero no, empiezan a tener una aspiración. Y eso es súper, súper importante, ¿vale? Porque ese es el triunfo del marketing. El día que consigamos eso, que la gente aspire a trabajar con nosotros, pues estaremos pues en una muy buena posición, ¿vale? ¿Por qué funciona? Pues al final funciona porque estamos empoderando al cliente. Recordad que a nadie le gusta que le vendan, lo que nos gusta es comprar, ¿vale? Entonces, nosotros no los molestamos, no somos pesados, sino que dejamos que sean ellos los que vienen a nosotros. Nosotros lo que hacemos es darle contenido en cada uno de los momentos que ellos los necesitan. O sea, si una persona está en una fase en la que todavía no sabe, me voy a clínicas estéticas, no sabe todavía que tiene una necesidad, porque es una chica, no sé, me lo voy a inventar, de 30 a 35 años, que en la vida se ha enfrentado al Botox, pues yo podré hablarle sobre las ventajas que tiene empezar con el Botox a una edad relativamente temprana, pero lo que no le puedo mandar es una oferta 2x1 de Botox, porque es que ella no sabe que quiere hacerse el Botox, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo que vamos a ir dándole es piezas de contenido que se adaptan a sus necesidades en ese momento, ¿vale? Y lo que nos va a permitir al final, pues tener una conexión con nuestro cliente súper fuerte y que ese cliente además nos referencie, nos traiga a otros clientes y que así conseguimos eso, como he dicho al principio, que la gente nos conozca, ¿vale? Que le sonemos a la gente, que eso es lo más complejo. ¿Vale? ¿Qué más hace? Pues eso, humaniza los negocios, construye confianza y al final hace eso, que vayas creciendo a la vez que van creciendo tus clientes. Esto del inbound al final no es más que una estrategia, como decía, no es nada nuevo. Combina pues SEO, combina social, combina contenido, combina todo. Lo que pasa que lo que vamos haciendo en cada uno, lo que vamos haciendo se divide en función de la fase en la que yo me encuentro. Al final tengo una fase de atracción, una fase ahí pone enganchar, pero es engagement, y una fase de deleite, ¿vale? La fase de atracción, que es lo que hace, me lleva de extraños, gente que no me conoce, a que eventualmente me dejen un mail, que es cuando se empieza a convertir en un prospecto. Luego tengo que validar si es que ese prospecto a mí me vale o no me vale, pero lo tengo que trabajar. La siguiente fase, el engagement va pues en el momento en que la persona ya está en contacto conmigo, ya consume mi contenido y yo poquito a poco voy pasándolo de un momento en el que está simplemente alguien que no me conocía a eventualmente que valore una posibilidad de comprar mi producto. Si nos compra, perfecto, y luego nuestro trabajo es deleitarlo, porque es un modelo de rueda, porque la idea es que con nuestros clientes vayamos creciendo, que cada vez le vayamos ofreciendo cosas nuevas y que esos mismos clientes sean los que nos ayuden a integrar nuevos clientes. Si os fijáis, chicos, ahí pone servicio, marketing y venta, ¿vale? En realidad, el inbound no solamente se lleva al marketing, fijaros que está en una parte, en la parte de atracción y engagement, pero es verdad que en realidad todos hacen de todo, porque atención al cliente es un punto súper importante a la hora de fidelizar clientes, incluso a la hora de atraer. Si alguien coge y llama y la persona que yo voy de guay por la vida, de que soy súper moderno y la persona que me atiende pues no es simpática, por ejemplo, o no es empática conmigo, o no me ayuda, pues ya todo el esfuerzo que he hecho desde marketing ya me lo he cargado, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante tener todos esos flujos en cuenta, ¿no? Al final es eso, o sea, es decir, un buyer, si sabéis lo que es el buyer journey el proceso de decisión de compra, normalmente pasamos eso, ¿no? Tenemos una primera fase, no somos conscientes normalmente hasta la fase de consideración.
Eso es un 70% perdón, de este proceso pasa de forma irracional, o sea, nosotros no somos conscientes, está en nuestro subconsciente. Y es ahí donde sobre todo el inbound trabaja. Cuando empezamos a tener la necesidad, cuando empezamos a considerar el tener, el hacer esa venta, la persona ya sabe que su opción somos nosotros, ¿vale? Cuando el inbound se trabaja bien, eso es lo que pasa, ¿vale? O por lo menos estamos entre el top 10 de opciones que va a solucionar ese problema que ellos tienen, ¿vale? Entonces, los tipos de contenidos que vamos a utilizar en cada fase, pues unos van a ser orientados a atracción, otros, ¿vale? Atracción que al final son solventar problemas. La parte de interés, lo que vamos a hablar es de los beneficios, ¿vale? De los beneficios de nuestra solución, de cómo, de quitarle ese miedo que inicialmente le estamos planteando. En la parte de decisión podemos utilizar cualquier tipo de recursos tipo guías, descargables, cosas que ayuden a la persona, comparativas que ayuden a tomar la decisión de contar con nosotros, ¿vale? Y ya en la fase, como os decía, a partir de ahí lo que entra es comercial. Es decir, ahí es donde el comercial a lo mejor tiene que lanzar una oferta o cualquier cosa. Y luego el deleite, pues por dónde viene, programas de fidelización, tener bases de datos, por ejemplo, newsletter específica para mis clientes en el que les cuento las novedades o los frescos regalitos antes que a cualquier otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso no os estoy contando nada nuevo en realidad, nada que no supierais, pero simplemente es una forma nueva o relativamente nueva de organizar el cómo trabajo en marketing, ¿vale? Tipos de contenido, pues esto depende muchísimo, todo se puede convertir en contenido. Lo que depende muchísimo es del tiempo que vosotros tengáis y de la disponibilidad de recursos. Tengo muchísimas, o sea, hay muchísimas personas que simplemente se ponen, pues no tienen a lo mejor un equipo de grabación muy técnico y deciden grabarse con el móvil. Pues mira, pues una opción, ¿vale? O mira, todas las empresas tienen capacidad de ser expertos en algo, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que buscar aquello con lo que nosotros nos sintamos más cómodos, ¿vale? Básicamente lo que os decíamos, la fase de atracción, la primera, ¿vale? Porque en cada sitio funciona de una manera diferente. En la fase de atracción, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues sobre todo lo que estamos hablando en marketing, ebooks, webinars, FAQs, ¿vale? Preguntas frecuentes, vamos. En la parte de venta, pues vamos a intentar en todo momento, hablar con los clientes para saber cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus mejores ideas, etcétera. Y en la parte de atención al cliente, pues asegurarnos que el nivel de calidad que están percibiendo es alto, ¿vale? Al final es eso, el inbound no es más que contenido en un contexto, es decir, darle a la persona lo que necesita en cada momento, es que no es más. ¿Vale? Este es un ejemplo que además aplica, teniendo la feria aquí ya a la vuelta de la esquina, que no nos lo creen, pues aplica súper bien, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de campaña de contextualización. Conseguimos, si veis las estadísticas, unos resultados increíbles con 20 euros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el traje de flamenca, como gente de Sevilla, pues se plancha, se saca la semana después de Semana Santa, te lo pruebas y es en la semana siguiente cuando lo empiezas a planchar y preparar. Pues ahí fue cuando sacamos este artículo, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo claro de awareness. Lanzamos una campaña y tuvimos unos resultados increíbles, ¿vale? Como os comentaba, al final lo que en atención al cliente, pues por ejemplo, podéis utilizar también los chatbots, ¿sabes? Si no tenemos a un equipo, pero lo importante es eso, es la captación, captar la atención de esas personas. Al final todo eso, o sea, si producimos contenido, cualquier negocio, si habla de lo suyo, tiene potencial para ser un líder de pensamiento, obviamente, ¿vale? La siguiente fase es el engagement. En el engagement es cuando queremos que nos vean como un recurso, ¿vale? Es decir, aquí es donde ya hemos conseguido que la persona se registre y le empezamos a dar soluciones. Ya no solamente le estamos hablando en genérico, sino que ya queremos que se queden con nuestro nombre y nuestro apellido, ¿vale? Sobre todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues responder a muchas preguntas, estamos pendientes de qué es lo que necesitan, intentar establecer con ellos conversaciones uno a uno en social, etcétera, ¿vale? Y por último, la fase de deleite, ¿vale? Pues lo que decíamos, ya nos han comprado, lo que queremos es que ellos vivan una experiencia única con nosotros. Y además siempre quieran repetir. Alguna, pues eso, es decir, vamos a intentar entenderlo, vamos a motivarlos, vamos a ver cómo podemos seguir creciendo con ellos de forma que al final se conviertan en nuestros embajadores de marca, que es el objetivo final de todo esto, ¿vale? Esto es un ejemplo de una campaña también con una empresa aquí de Sevilla que fue buenísimo. Pues lo que os digo, o sea, nosotros mandamos esta publicidad, entonces en Facebook empezó, pues se formó la de San Quintín.
porque había muchas chicas que trabajaban como con limpieza de hogar y tal, y entonces pues decían, anda, sois unos explotadores, no sé cuánto. Para que yo no lo sepáis, Acetia pertenece a Fundación Persan y por lo tanto tiene una labor social, es decir, que las chicas que trabajan, bueno, les dan una formación, se aseguran que pagan, ese precio no es más que una media del precio que se paga en un mes por un número concreto de horas a la semana, ¿vale? Pues bueno, fueron las propias clientas de Acetia las que empezaron a defender a Acetia. O sea, pues se generó una cosa que inicialmente, bueno, primero fue una promoción, luego pudo haber sido un problema, se solventó porque el trabajo que se hace con esa marca es tan fuerte que las propias chicas fueron las que empezaron, las propias clientas fueron las que empezaron a defender a Acetia. Y al final, pues bueno, de una situación que podría haber sido bastante complicada, nos quedamos con unos resultados bastante buenos, la verdad. ¿Vale? Entonces, como os decía, todo el contenido intentar visualizarlo en estas 3 fases, ¿vale? Porque al final es eso, es el planificar nuestro contenido, nuestra estrategia de marketing en estos 3 niveles, es lo que nos va a ayudar de verdad a empezar a verle punta a esto del inbound marketing, ¿vale? Entonces, claro, yo os cuento esto y vosotros me diréis, bueno, ¿y esto en realidad cómo se visualiza? ¿Vale? Porque al final nosotros, lo que decíamos, creemos que los clientes lo que quieren es que nosotros no le vendamos, sino que al final lo eduquemos para que ellos, lo empoderemos, para que ellos puedan crecer, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Pues mira, lo que tenéis que tener muy claro es que es el inbound marketing, como os decía, el propósito de la empresa, que no se nos olvide cómo, porque marketing no puede ir solo, eso es básico. El marketing tiene que estar siempre alineado con los objetivos de nuestra empresa, ¿vale? Y tenemos que tener muy claro cuál es la persona, el buyer persona y también cómo mi cliente compra, ¿vale? Como es un proceso largo, tengo un producto que tardamos mucho en venderlo, estamos hablando de 30.000 euros lo que cuesta, 20.000, 5 euros, ¿vale? Porque seguramente ese buyer journey va a ser más corto o más largo, ¿vale? Igualmente, ojo, importantísimo también tener un stack tecnológico que nos permita desarrollar estrategias. Yo puedo decir que yo hago inbound, pero si no tengo una herramienta para automatizar, pues no puedo hacer inbound, ¿vale? Entonces, ¿cómo llevamos toda esta tierra? Pues chicos, un plan inbound real sería algo así, ¿vale? O sea, en un Excel lo llevaríamos así. Nos planificamos unos cuantos de meses, tenemos los objetivos, quién es el buyer concreto, qué descargables, qué artículos, qué voy a hacer en social, qué voy a hacer en SEM, qué voy a hacer en mailing, acciones finales, los funnels que voy a utilizar, cuál es el MQL, es decir, la validación de marketing, cuándo voy a considerar que un lead está maduro y por último, pues qué acciones voy a hacer posterior a esa primera campaña, ¿vale? Esto iría integrado dentro de un Excel todavía mayor, que sería la planificación completa de marketing que haría con mi negocio, ¿vale? Entonces, para que nos entendamos, el inbound, como estáis viendo, no solo es contenido, el contexto es muy importante. Inbound no solo es tener un CRM, o sea, podéis comprar HubSpot y no porque tengáis HubSpot no estáis haciendo inbound, ¿vale? No solamente es automatizar algunos emails, ¿vale? Eso es marketing automation, ¿vale? Y tener unos landing, sino que es mucho más, es una metodología, es una forma en la que la empresa empieza a enfocarse en ayudar, ¿vale? Y en contar, que no pasa nada porque contemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Es una filosofía que al final es eso, se basa en ayudar a los demás, ¿vale? Y todo está muy bien, pero en realidad lo que queremos al final es ver que el inbound lo que nos aporta es dinero, ¿vale? Y nos aporta dinero porque estamos reduciendo el coste de adquisición de clientes en un 40%, ¿vale? El coste de conversión en un 60%, conseguimos un ticket medio que puede ser hasta un 70% más grande y lo mejor es que los efectos pues van perdurando en el tiempo, ¿vale? Aquí como estáis viendo esto es dinero, no estamos hablando de nada más. Vale. Después, muy bien, todo esto yo que he contado está estupendo, maravilloso, qué bien, me voy a ahorrar mucha pasta si empiezo a implementar todo esto, pero ¿y cómo lo hago, no? Entonces, lo primero, chicos, es lo de siempre. No podemos intentar ir a todo, porque es que si intentamos hacer todo, al final no hacemos nada. Entonces, nuestro approach es siempre empezar con objetivos SMART, ¿vale? Que son cosas que sean específicas, medibles, que sean realistas, pero que sean alcanzables y sobre todo que las tengamos determinadas en el tiempo. Pues a lo mejor en el primer año lo que tengo que hacer es intentar pues, mejorar la calidad de mi base de datos. Vale, pues el inbound, si yo lo que quiero es tener más registros en mi base de datos, lo tengo que enfocar a la segunda fase, al engagement, ¿vale? Que es que la gente se registre, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer?
¿vale? O sea, perdón, a la fase de awareness, a la primera, que es cuando consigo que la gente se registre. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a generar un montón de piezas de contenido, un montón de webinars que hagan que yo mi base de datos la vaya incrementando. Luego, para el segundo semestre, lo que quiero es madurar esa base de datos. ¿Eso significa que ya no voy a hacer ninguna acción de awareness? No. Significa que el awareness sigue su camino, podrá hacer campañas de publicidad de pago y yo me voy a centrar en la segunda parte, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco trabajando con objetivos que sean claros y realistas. Luego, lo siguiente, alinear marketing y venta, lo que os he dicho. O sea, el marketing, si no va de la mano de ventas, no tiene sentido. ¿Cómo lo hacemos? Con un funnel como este, ¿vale? Eventualmente establecer una serie de criterios de validación para marketing y para venta. Es decir, oye, ¿quién es mi cliente? Porque muchas veces va a pasar que se os van a registrar leads que no tienen calidad. Entonces, lo que tenemos que tener un sistema de que ventas nos diga, ostras, chicos, mira, si es una empresa que factura menos de 1 millón de euros, no nos interesa. Bueno, pues nosotros eso lo que hacemos es que lo dejamos dentro de la carpeta de inbound, o sea, a los que le vamos a estar mandando pues mail y tal, pero no vamos a perder tiempo de los comerciales con esta gente, no los vamos a molestar, porque ellos tienen que trabajar en las oportunidades reales, ¿vale? Para que verdaderamente se conviertan en clientes. Como digo, todo esto es bastante lógico, ¿vale? Pero básicamente es eso, o sea, ¿cómo podemos ayudar desde marketing a que se venda más? Pues haciendo lead nurturing, con email automation, email marketing automations, contactos 1 a 1, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Aquí os doy un caso práctico de lo que son cómo podemos desde marketing a ventas transformar los objetivos, porque como os decía, una de las cosas más importantes es que al final marketing y ventas hablen un mismo idioma, y ese mismo idioma siempre es el dinero, ¿vale? El dinero o los números, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos un objetivo de ventas de X y yo mi negocio lo conozco bien, llevo un tiempo haciendo marketing de verdad, pues yo voy a saber cuál es el ratio de conversión a lead, normalmente cuánto es el valor medio de mi compra, cuántos son el ratio de oportunidad de venta. Entonces, en base a eso, si ventas tiene un objetivo de 10.000 o de 100.000 euros, yo puedo calcular cuánto tráfico, que eso sí que es un objetivo de marketing, necesito, ¿vale? Básicamente para que tengas esto en mente, ¿vale? ¿Y cómo cierro todo lo que estábamos comentando? Pues con el CRM, ¿vale? O sea, un CRM no es más que lo que os he dicho, una herramienta de gestión de clientes y prospectos que nos va a ayudar a darle sentido a todo, ¿vale? Hemos dicho que el inbound es marketing, el inbound es contenido y contexto, y la herramienta que nos permite saber cómo contextualizar al final, pues no es más que el CRM. Entonces, si yo solamente tengo un tipo de cliente, pues le puedo mandar todos los mails. Si en mi base de datos solamente hay un tipo de persona, sin problema, siempre le va a llegar lo que le interese. Pero si yo tengo diferentes tipos de personas, tendré que segmentar la información para que al dueño de los gatos no le llegue información de los perros, ¿no? Tiene sentido, porque pueden decir, al final lo que estoy dando es una mala imagen. Por intentar hacer algo bueno, estoy haciendo algo malo, que está dañando mi identidad de marca. ¿Vale? Entonces, todo esto, además, tenemos que intentar hacer que los datos cuenten, porque un CRM es una inversión de tiempo y de dinero que lo que nos tiene que permitir es optimizar toda nuestra estrategia de marketing. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un CRM, lo que nos permite es tener unificados, por ejemplo, con cada una de las personas que hablamos, pues todos los documentos que vamos trabajando, todos los documentos que se descargan, toda la interacción, todos los mailings, las llamadas, etcétera, etcétera. De forma que, independientemente que lo esté trabajando yo o lo esté trabajando un compañero, tengamos los dos la información unificada, ¿vale? Solo cuando estamos dándole la importancia que tienen los datos y estamos teniendo los datos unificados, estamos construyendo un modelo robusto y consistente. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener pues, una prospección, vamos a tener una previsión de venta, vamos a tener un deal forecasting, vamos a saber cuál es nuestro porcentaje de cierre real y nuestro porcentaje de pérdida, cuál es el tiempo medio de la compra, cómo van transformando de marketing a venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer al final es mejorar. Como veis, esto ya no estamos hablando de social media. De hecho, yo hoy no he mencionado el social media, sino lo que vamos al final es conseguir verdaderamente verle punta al marketing, ver que el marketing está teniendo una repercusión directa en las ventas, ¿vale? Entonces, de esa forma lo que vamos a hacer al final es hacer que nuestra empresa crezca más y mejor, ¿vale? Por ejemplo, si tengo 3 comerciales y nos encontramos con esta gráfica, estas son
cómo ellos están vendiendo, pues como veis, tanto a Tony como a Ganter, ¿vale? Pues yo lo dejaría en la fase 1, fíjate, los 4 son válidos. Sin embargo, Rodrigo es buenísimo para cerrar y sin embargo el Ganter y Sal, estos 2 chicos pues son los más malos. O sea, vamos a centrar entonces a Ganter y a Sal en la primera fase y a Tony y a Rodrigo, a Tony en la segunda, en los casos intermedios, y Rodrigo sobre todo a cerrar porque es que es un crack cerrando negocio, ¿vale? Entonces nos permite eso, reestructurar. Cuando tenemos un CRM podemos llevar a cabo todo este tipo de acciones, ¿vale? Y al final es eso, ¿vale? Hacemos que los datos cuenten, perdonad porque esto está repetido. Que esto ya es algo extra, que vosotros queréis, si alguien está interesado, de verdad, me podéis pedir información sin ningún tipo de problema. Os he dejado un extra de contenido, ¿vale? Que es como nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer prospección, trabajamos, es decir, cuando ya esto del inbound, ¿vale? Lo estoy implementando, pero es que yo necesito verlo rápido. ¿Qué hacemos? Tenemos el CRM implementado y una vez que tenga el CRM, utilizo una herramienta muy potente que es LinkedIn Sales Navigator, ¿vale? Vamos, LinkedIn de pago, como se suele decir, ¿vale? Entonces, aparte del LinkedIn de pago, lo que hago es hacer vídeos. Entonces, directamente, si yo tengo definido, volvemos otra vez lo mismo, mi budget y mi propuesta de valor, directamente busco a gente que coincida con mi budget. Y lo que hago es que le mando un vídeo en el que le cuento cómo yo soluciono su problema, ¿vale? Entonces, os he dejado aquí, para no enrollarme mucho, os he dejado aquí, pues, la estructura que tienen que tener son mensajes, ¿vale? Y algunos ejemplos. De hecho, tenéis incluso vídeos, ¿vale? Que son vídeos reales que yo he mandado y con los que he cerrado reuniones. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hacemos nosotros esa activación, mandando 3 mails en 7 días, ¿vale? Para que lo tengáis ahí, o sea, que sin problema. Y los resultados que hemos conseguido, para que veáis, tenemos una tasa de apertura del 79%, una tasa de clic del 20% y tasa de respuesta del 20%. Ten en cuenta que estos son datos de gente que no nos conoce, ¿vale? O sea, con las que hemos tenido algún tipo de contacto en eventos, etcétera, pero que normalmente es una prospección bastante fiel, ¿vale? Así que, como os decíamos, el inbound al final es valor, es generar confianza, es amor, es empoderamiento, pero sobre todo sí, el inbound es dinero, ¿vale? Y ya por último, lo que os decía antes de que pasemos a las preguntas, os quería, siempre me gusta meterle el tema de los datos, ¿vale? Vale, todo esto está precioso, es maravilloso, pero bueno, ¿y cómo se mide? ¿Vale? Porque yo tengo un jefe, tengo un CEO al que yo desde marketing le tengo que reportar, o soy autónomo y tengo a un equipo de marketing al que yo necesito medir, ¿vale? Entonces, básicamente en 2 slides muy pequeñas, ¿vale? Si lo que queremos es incrementar ventas, los KPIs que se llaman, o los Key Performance Indicators que tenemos que seguir son el CTR, es decir, el número de personas que a través de los anuncios, mail, la web, etcétera, llegan a la web, la conversión, entendiendo conversión por eso que nosotros queremos que ellos hayan hecho, es decir, puede ser descargarse una guía, registrarse en un webinar, etcétera, y luego el número de veces, súper importante, el número de veces que la persona está interactuando con el contenido. Se dice que de media, cuando tenemos 8 interacciones, es cuando podemos empezar a considerar que una persona está verdaderamente interesada en nuestro contenido, ¿vale? Si lo que vamos buscando es reconocimiento de marca, pues aquí, pues nada, aquí sí que nos cuentan las visitas a la web como tales, los likes y los seguidores, la evolución de cómo la base de datos va creciendo, menciones, suscripciones y apariciones en medios ganados, ¿vale? Es muy, lo de los likes y los seguidores, os lo pongo así con muchos asteriscos, porque muchas veces eso es muy fácil de conseguir, de hecho sabéis que hay muchísimas herramientas para comprar seguidores, etcétera, pero al final eso no es más que una medida de ego. O sea, a nadie le importa cuánta gente tengamos, sino que lo que tenemos que medir es el número de interacciones, de que la gente realmente esté conectando con nuestro contenido, ¿vale? Y ya por último, de verdad de la buena, os dejo aquí un stack tecnológico, es decir, las herramientas más básicas con las que nosotros trabajamos, ¿vale? Que os recomiendo, unas están adaptadas a todos los bolsillos, la mayoría de ellas son gratuitas, tipo Slack o Keynote, etcétera, son herramientas totalmente gratuitas. Holder tiene coste, pero es económico, Clockify, etcétera, ¿vale? Para que un poco os hagáis, bueno, si os sirve de algo de cara a lo que es la digitalización de vuestro negocio, pues que tengáis un poco de idea de algunas herramientas que son, vamos, más que recomendables, ¿vale? En el caso de los CRM, por ejemplo, ahí tenéis 3 opciones totalmente diferentes. Yo, obviamente, HubSpot es como el Lamborghini de los CRM, igual que le pasa a Salesforce, pero son también obviamente las menos económicas, ¿no?
porque son soluciones que lo integran todo. Una solución más económica para empezar, ActiveCampaign está bastante bien, porque nos permite hacer bastantes automatizaciones, y Zoho está más orientado a cuando, o sea, a nivel de automatización es más malilla, pero es más un CRM de toda la vida, ¿vale? Yo puedo, pues, unirlo con facturación, etcétera. Entonces, bueno, 3 opciones que os dejo ahí, ¿vale? Y nada, sin más, yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Sara. La verdad que es muy interesante, ¿no? Vamos a pasar al turno de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, pues ya sabéis, escribirnos en el chat y os la contestamos. Lo que pone aquí Carlos y como he contestado, lo que es el webinar y el vídeo, con lo que es el cuestionario, se os enviará a lo largo del día y lo tendréis a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Lo que necesites ya sabes. ¿La red social más adecuada para un despacho de abogado? Pues depende. ¿A qué te dedicas? ¿Eres B2B o B2C? O sea, es decir, ¿tú te dedicas a empresa o a cliente final? A personas, bueno, cliente final, pues yo que sé, a familias, a penal. Porque claro, si nos dedicamos a empresas, quizás tu red más importante sería LinkedIn, ¿vale? Aunque quizás no está mal tener presencia en el resto, pero si nos dedicamos a personas, aparte de tener presencia en LinkedIn, porque como profesional te interesa, lo más interesante sería que tuvieras presencia en el resto de redes sociales donde no todos, ¿vale? Clientes extranjeros que quieren comprar y vender viviendas. Vale, pues entonces para ti, aunque te parezca increíble, Facebook es súper importante, ¿vale? Porque a pesar de que en España Facebook se ve más como pues para la barbacoa con los amigos y 4 cosas más, sobre todo en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, se sigue utilizando como una herramienta que es casi, que tiene la misma validez que LinkedIn. O sea, la gente hace negocio a través de ahí. Entonces cuidaría muchísimo la página de empresa que tengas y lo que haría es intentar prospectar, sobre todo por los grupos también, incluso de, no sé si conoces, por ejemplo, aquí en Sevilla está el grupo de Expats Sevilla, ¿vale? Que es de gente extranjera que está viviendo aquí y que suele ser como un muy buen lazo de conexión con otra gente que quiere venir, ¿vale? Entonces te animo a que te apuntes a ese tipo de grupos. Y también otro sitio donde podrías conseguir bastante interacción, como hablábamos, en la parte más de captación, de captación, ¿no? de oportunidades, etcétera, son los grupos de Meetup, ¿vale? Los extranjeros que están aquí, que a su vez pueden ser, digamos que precursores, ¿no? O que pueden recomendarte a gente, suelen interactuar un montón a través de estas plataformas que llevan ya un tiempo aquí en España, pero que sobre todo ellos están muy acostumbrados a utilizar, ¿vale? Meetup es M2E, Meet, de quedar y app, ¿vale? No sé si la conocéis. Estupendo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ha quedado todo muy claro, ¿no? ¡Qué maravilla! Ha estado claro, ¿no? Pues nada, daros las gracias por estar conectados y darle nuevamente las gracias a Sara y nada, ya os digo, nos vemos en el siguiente webinar y ya se os mandará toda la información. Y por favor recordad de rellenar el cuestionario. Venga, gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buen viernes. Hasta luego.